Tres hermanos desaparecieron. Mientras jugaban en casa en 2005, 15 años después, hallaron un pasaje secreto. Capítulo 1. La tarde del silencio. Era imposible que tres niños simplemente desaparecieran de su propia casa. Imposible, pero así fue. Las palabras de Marta Herrera, la vecina de enfrente de los Ríos, todavía resuenan en la memoria de quienes vivían en el barrio San José de Mendoza aquel septiembre de 2005. Su voz quebrada, sus manos temblorosas mientras señalaba hacia la casa de ladrillo, visto con rejas blancas, donde los hermanos Gabriel, Mateo y Valentina habían jugado por última vez. El 12 de septiembre de 2005 amaneció con el viento zonda típico de la región. Las hojas de los álamos que bordeaban la calle Sarmiento se agitaban inquietas, creando sombras danzantes sobre el asfalto agrietado. En la casa número 847, Carmen Ríos preparaba el almuerzo mientras sus tres hijos aprovechaban las últimas semanas de vacaciones de invierno. El aroma a empanadas recién horneadas se mezclaba con el olor a tierra húmeda del pequeño jardín, donde crecían rosales y un limonero plantado por el abuelo años atrás. Gabriel, de apenas 5 años, arrastraba su camión de bomberos amarillo por los senderos de grava entre las plantas. Sus mejillas, sonrosadas por el frío matutino, contrastaban con sus ojos negros, heredados de su padre. Mateo, de 8 años, había construido una fortaleza con las sillas de jardín y una manta vieja, desde donde dirigía operaciones militares imaginarias. Era el más inquieto de los tres, siempre inventando juegos que terminaban con algún objeto roto y la risa nerviosa de su madre. Valentina, la mayor con sus 11 años, leía sentada en los escalones del porche trasero. Tenía el cabello castaño recogido en 2 trenzas que Carmen había hecho esa mañana mientras desayunaban mate cocido con tostadas. En sus manos sostenía Mujercitas, un libro que había pedido prestado en la biblioteca de la escuela. De vez en cuando alzaba la vista para vigilar a sus hermanos menores, un hábito que había desarrollado desde pequeña. La casa de los Ríos era típica de la clase trabajadora mendocina. 2 dormitorios, un baño, cocina, comedor y un pequeño living con un televisor de tubo donde por las tardes veían Chiquititas o algún programa de Tinelli. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares. El casamiento de Carmen y Roberto en 1990, los primeros pasos de cada niño, cumpleaños con tortas caseras y velas de colores. En el rincón del living, un pequeño altar con la Virgen de Cuyo y velas que Carmen encendía cada domingo. Roberto Ríos trabajaba en una bodega a las afueras de Mendoza. Salía cada mañana a las 6 en su Fiat 147 celeste, con la vianda que Carmen le preparaba y un termo de mate. Ese lunes no fue diferente. Besó a su esposa, revolvió el pelo de los chicos que aún dormían y se perdió en la bruma matutina que cubría los viñedos. Carmen, empleada doméstica en una casa del centro, había pedido el día libre para llevar a Valentina al dentista por la tarde. Era una de esas decisiones que después se repetirían en su mente miles de veces, preguntándose qué habría pasado si hubiera trabajado ese día como siempre. Alrededor de las 11 de la mañana, Carmen salió al patio trasero para tender la ropa. Los vio por última vez. Gabriel cavando un hoyo junto al limonero con una cuchara de cocina, Mateo construyendo lo que parecía ser una torre con ladrillos viejos y Valentina todavía leyendo, pero ahora sentada en el césped con las piernas cruzadas. «Chicos, en 10 minutos almorzamos», les gritó mientras colgaba las camisetas de Roberto en el alambre. «Sí, mami», respondió Valentina sin levantar la vista del libro. Fueron las últimas palabras que Carmen escuchó de sus hijos. Cuando regresó a la cocina, el teléfono sonaba. Era su hermana Elena, que vivía en San Rafael, contándole sobre los problemas de su esposo con el trabajo. Carmen se sentó en la silla de mimbre junto a la ventana, desde donde podía ver el patio, y se enredó en una conversación que se extendió por más de media hora. De vez en cuando miraba hacia afuera. Los chicos seguían jugando,
Todo parecía normal. A las 12:30, Carmen colgó el teléfono y salió a llamar a los niños para almorzar. El patio estaba vacío. Al principio no se alarmó. Los chicos solían esconderse cuando no querían comer, especialmente Mateo, que tenía la costumbre de desaparecer cuando había verduras en el menú. Carmen revisó sus escondites habituales, debajo de la mesa del comedor, detrás del sofá, en el placar del dormitorio. Nada. Gabriel, Mateo, Valentina, gritó desde la puerta del frente. Su voz se perdió en el viento zonda que había arreciado. Las calles estaban desiertas, como era habitual en la siesta mendocina. Caminó hasta el portón de la entrada. Estaba cerrado con llave, como siempre. Las rejas eran demasiado altas para que Gabriel pudiera trepar, y Valentina era muy responsable como para salir sin avisar. Carmen sintió un nudo en el estómago. Recorrió cada rincón de la casa, gritando sus nombres. Abrió puertas que sabía que estaban cerradas. Movió muebles, revisó debajo de las camas. En el dormitorio de los chicos, las camas estaban hechas como las había dejado esa mañana. Los juguetes de Gabriel seguían ordenados en su caja de cartón. La mochila escolar de Mateo colgaba del respaldo de una silla. El diario íntimo de Valentina permanecía sobre su mesita de noche, con la pequeña llave dorada al lado. Fueron detalles que después la policía catalogaría como anomalías significativas. Los niños no se habían llevado nada, ni juguetes, ni ropa, ni dinero. Incluso las zapatillas de Gabriel, las que usaba para jugar en el patio, seguían junto a la puerta trasera, llenas de tierra fresca. A las 2 de la tarde, Carmen ya había revisado el patio trasero 10 veces. Los juegos estaban interrumpidos. El camión amarillo de Gabriel abandonado junto al hoyo que había estado cavando, los ladrillos de Mateo apilados pero sin terminar la torre, y el libro de Valentina abierto en la página 47, con una hoja de limonero marcando el lugar donde había dejado de leer. El viento zonda siguió soplando toda la tarde, arrastrando hojas secas y papeles por las calles vacías del barrio San José. En algún lugar de esa tarde, 3 niños habían desaparecido de su propio hogar sin dejar rastro, como si la tierra se los hubiera tragado. Carmen Ríos no sabía que acababa de comenzar la pesadilla más larga de su vida. La primera llamada al 911 se registró a las 14:47 horas. Carmen Ríos, con voz entrecortada por el pánico, reportaba la desaparición de sus 3 hijos. El operador, acostumbrado a este tipo de llamadas que generalmente se resolvían en pocas horas, tomó los datos básicos y prometió enviar un móvil policial. No llegó hasta las 6 de la tarde. Para entonces, Carmen había llamado a Roberto al trabajo. Su esposo abandonó la bodega inmediatamente y condujo como un loco por la Ruta 40, esquivando camiones y rezando en voz alta. Cuando llegó a casa, encontró a su mujer sentada en los escalones del frente con los ojos rojos de llorar y las manos temblorosas. Los busqué por todas partes. Roberto, por todas partes, susurraba una y otra vez. El subcomisario Héctor Molina fue el primer policía en llegar. Era un hombre de unos 50 años, veterano de casos familiares, que había visto demasiados niños perdidos que aparecían jugando en casa de algún amigo. Su actitud inicial fue de rutinaria tranquilidad, pero cambió cuando recorrió la propiedad y escuchó el relato detallado de Carmen. «Esto no es normal», murmuró a su compañero mientras examinaban el patio trasero. Los juegos interrumpidos, la ausencia total de rastros, el portón cerrado con llave, todo apuntaba a algo más serio que una travesura infantil. Esa primera noche, decenas de vecinos se sumaron a la búsqueda. Marta Herrera, la vecina que después sería citada en todos los periódicos, organizó grupos que peinaron cada cuadra del barrio con linternas y gritos. Don Ramón, el almacenero de la esquina, cerró temprano para ayudar. Incluso llegaron voluntarios de barrios vecinos, alertados por el boca a boca
y las primeras noticias en Radio Niwil. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Contaría años después Teresa Morales, una vecina que vivía a 2 cuadras de los ríos. Caminamos por todas las acequias, revisamos todos los terrenos baldíos, gritamos hasta quedarnos sin voz. Era como si se los hubiera tragado la tierra. La búsqueda se extendió por 3 días consecutivos. La policía montó un operativo que incluyó rastrillajes en un radio de 10 kilómetros, revisión de cámaras de seguridad, pocas en 2005, y entrevistas a todos los vecinos. Los perros de la brigada canina recorrieron el barrio sin encontrar rastros de los niños. El caso tomó dimensión mediática cuando Los Andes, el principal diario de Mendoza, publicó en primera plana las fotografías escolares de los 3 hermanos bajo el titular «Misterioso caso. Desaparecen 3 hermanos de su propia casa». La imagen de Valentina con su guardapolvo blanco y sonrisa tímida, Mateo haciendo muecas traviesas, y Gabriel con sus ojos grandes y expresión seria, se grabó en la memoria colectiva de los mendocinos. Carmen no comía, no dormía, no se cambiaba de ropa, pasaba las horas sentada en el living, mirando fijamente la puerta principal, esperando escuchar las voces de sus hijos. Roberto se había tomado licencia en la bodega y dedicaba cada minuto a colaborar con la policía o a organizar búsquedas por su cuenta. Mi señora se estaba volviendo loca, recordaría Roberto años después. No hablaba, no lloraba, solo se quedaba ahí sentada como una estatua. Yo trataba de mantener la esperanza, pero por dentro me estaba muriendo. Las primeras teorías fueron variadas y perturbadoras. Algunos vecinos hablaban de secuestro, aunque la familia Ríos no tenía dinero para pagar rescate. Otros mencionaban la posibilidad de que hubieran huido de casa, pero los padres insistían en que sus hijos eran felices y nunca habían manifestado deseos de irse. La hipótesis más siniestra, que nadie se atrevía a verbalizar pero todos pensaban, era la de un crimen. El 20 de septiembre, una semana después de la desaparición, llegó la primera pista falsa. Una mujer de General Alvear llamó diciendo que había visto a 3 niños respondiendo a la descripción en una estación de servicio. Un operativo policial movilizó a decenas de efectivos, pero resultó ser una confusión con otros chicos de la zona. Después vinieron más pistas falsas. Avistamientos en San Rafael, en Tunuyán, incluso en San Luis. Cada llamada alimentaba la esperanza desesperada de Carmen y Roberto, que viajaban a cualquier lugar donde hubiera una posible pista. Siempre regresaban con las manos vacías y el corazón más roto. El barrio San José cambió para siempre. Los padres comenzaron a vigilar obsesivamente a sus hijos. Se instalaron alarmas en casas que nunca las habían tenido. Y se creó una red de vigilancia vecinal que perdura hasta hoy. Los niños ya no jugaban solos en las calles, y muchas familias consideraron mudarse a lugares que percibían como más seguros. Después de que desaparecieron los chicos Ríos, este barrio se convirtió en un cementerio. Recuerda Marta Herrera. La gente tenía miedo de todo, desconfiaba de todos. Ya nadie dejaba a los hijos jugar afuera. Para octubre de 2005, la búsqueda oficial había sido suspendida, aunque nunca cerrada formalmente. Los investigadores habían agotado todas las pistas, interrogado a cientos de personas y revisado miles de horas de grabaciones de cámaras de seguridad de toda la provincia. No había evidencia de que los niños hubieran salido de su casa, pero tampoco de que siguieran dentro de ella. El subcomisario Molina se jubiló 2 años después sin haber resuelto el caso que lo obsesionó hasta sus últimos días de servicio. En su informe final escribió: «En 30 años de carrera policial, nunca me enfrenté a un caso tan desconcertante. Es como si 3 niños hubieran sido borrados de la realidad». Carmen desarrolló una rutina que mantendría durante los siguientes 15 años. Cada mañana preparaba 4 tazas de mate cocido, ponía 4 platos en la mesa y mantenía impecables las camas de sus hijos. Cada tarde se sentaba en los escalones del patio trasero
en el mismo lugar donde había visto por última vez a Valentina leyendo y esperaba hasta que oscureciera. Roberto regresó al trabajo, pero nunca volvió a ser el mismo. Sus compañeros de la bodega recuerdan cómo había envejecido décadas en pocos meses, cómo sus manos temblaban cuando hablaba de los niños, cómo se quedaba callado durante horas mirando al vacío. Los años pasaron lentamente en el barrio San José. Nacieron nuevos niños, se mudaron nuevas familias, se renovaron casas y veredas. Pero la Casa de los Ríos permaneció inmutable, como un museo dedicado a la espera. Las habitaciones de los chicos seguían exactamente como las habían dejado el 12 de septiembre de 2005. Juguetes ordenados, camas hechas, ropa doblada en los cajones. En 2010, 5 años después de la desaparición, el caso reapareció brevemente en los medios cuando un programa de televisión dedicado a personas desaparecidas emitió un especial sobre los hermanos Ríos. Se renovaron las esperanzas, llegaron nuevas llamadas y pistas falsas, pero nada concreto. Carmen, que para entonces había desarrollado canas prematuras y profundas ojeras permanentes, apareció en el programa con una foto reciente de ella y Roberto junto al limonero del patio. «Sé que están vivos», dijo con voz firme pero quebrada. «Una madre lo sabe, están esperando que los encontremos». Para 2015, el barrio había asimilado el misterio como parte de su identidad. Los nuevos vecinos conocían la historia. Los niños que nacían después de 2005 crecían escuchando sobre los hermanos que desaparecieron, y la Casa de los Ríos se había convertido en una leyenda urbana local. Nadie imaginaba que las respuestas estaban a solo unos metros de distancia, ocultas detrás de las paredes que Carmen había tocado miles de veces buscando desesperadamente a sus hijos. El silencio había durado 15 años, pero estaba a punto de romperse. El martillo neumático se detuvo bruscamente a las 10:30 de la mañana del 15 de marzo de 2020. Mario Fernández, el capataz de la obra, frunció el ceño al ver la expresión desconcertada de su obrero. «Jefe, venga a ver esto», gritó Luis Moreno desde el living de la Casa de los Ríos, con voz ahogada por el polvo de la demolición. Carmen había fallecido 6 meses antes, llevándose consigo 15 años de esperanza inquebrantable. Roberto, devastado por la pérdida de su esposa y sin fuerzas para mantener la casa santuario donde todo le recordaba a su familia destruida, había decidido venderla. Los nuevos propietarios planeaban ampliar la construcción y habían contratado a Fernández para derribar una pared medianera del living. Lo que encontraron cambiaría para siempre la historia del barrio San José. «Hay un espacio vacío acá atrás», murmuró Luis, alumbrando con su linterna el agujero que había abierto el martillo. «Y huele raro». Fernández se acercó y metió la cabeza por el hueco irregular. Efectivamente, detrás del armario empotrado que Carmen había usado durante años para guardar ropa de cama, se extendía un espacio estrecho y oscuro. No era exactamente una habitación, sino más bien un corredor angosto de aproximadamente 1 metro de ancho que parecía seguir la línea de la pared hasta perderse en la oscuridad. «¿Cómo es posible que nadie supiera de esto?», se preguntó Fernández mientras dirigía el haz de luz hacia el interior. El aire que salía del espacio tenía un olor extraño, mezcla de humedad, madera vieja y algo más que no lograba identificar. La construcción se detuvo inmediatamente. Los nuevos propietarios, una pareja joven llamada Patricia y Daniel Sandoval, se presentaron en la obra al recibir la llamada de Fernández. Cuando vieron el hueco en la pared y escucharon sobre el espacio oculto, su primera reacción fue de curiosidad. No conocían en detalle la historia de la casa ni sabían sobre los niños desaparecidos. «Debe ser algún tipo de sótano o depósito que sellaron cuando remodelaron», especuló Daniel, tratando de asomarse al corredor. En estas casas viejas era común. Pero Fernández,
que había vivido toda su vida en Mendoza y recordaba vagamente el caso de los hermanos Ríos, sintió un escalofrío que no tenía que ver con el aire frío que salía del espacio oculto. Llamó a su hermano, que trabajaba en la comisaría del barrio. A las 2 de la tarde llegó el oficial Roberto Vega, sobrino del subcomisario Molina, que había investigado la desaparición original. Cuando se enteró de qué casa se trataba y vio el hueco en la pared, inmediatamente solicitó refuerzos y acordonó la propiedad. «Nadie entra ahí hasta que llegue la científica», ordenó Vega, mientras hacía las primeras llamadas al departamento central. En su mente resonaban las historias que le había contado su tío sobre el caso más extraño de su carrera. La noticia se extendió por el barrio como un reguero de pólvora. Hacia las 4 de la tarde, decenas de vecinos se habían congregado en la calle Sarmiento, mantenidos a distancia por un cordón policial. Marta Herrera, ahora de 70 años pero con la memoria intacta, lloraba desconsoladamente mientras les contaba a los periodistas que habían comenzado a llegar. «Siempre supe que había algo raro en esa casa. Siempre». El comisario inspector Juan Carlos Maldonado, que había asumido la investigación de casos complejos, llegó al lugar acompañado de un equipo de criminalística. Era un hombre meticuloso, de unos 40 años, que conocía el expediente de los hermanos Ríos de memoria. Durante años había sido uno de los casos que más lo habían intrigado en su carrera. «Vamos a proceder con extremo cuidado», les dijo a sus subordinados. «Si este espacio tiene relación con la desaparición de los niños, cada detalle puede ser crucial». Los primeros en ingresar fueron 2 técnicos de criminalística, equipados con cámaras, linternas potentes y equipos de medición. El corredor era más largo de lo que se había estimado inicialmente. Se extendía por más de 8 metros, siguiendo el perímetro interno de la casa, pasando por detrás del dormitorio de los padres y terminando cerca de la cocina, donde aparentemente había sido sellado también. Las paredes del pasaje eran de ladrillo visto, sin revoque, y el piso era de tierra apisonada. La altura no superaba el 1,5 metros, lo que obligaba a agacharse para moverse por su interior. Pero lo más impactante era lo que encontraron en el extremo más alejado del corredor. 3 pequeños colchones dispuestos uno al lado del otro, cubiertos por mantas que alguna vez habían sido de colores, pero que ahora estaban grises por el polvo y la humedad. Junto a ellos, un termo de plástico, varios envases de comida vacíos y lo que parecían ser juguetes. Un camión amarillo idéntico al que Gabriel había estado usando el día de la desaparición, algunos libros infantiles con las páginas amarillentas y una muñeca de trapo que Valentina había recibido para su 10º cumpleaños. Pero el hallazgo más estremecedor estaba en la pared del fondo. Grabados en el ladrillo con algún objeto punzante, se podían leer nombres y mensajes escritos con letra infantil. Valentina, Mateo, Gabriel, y frases como «Mami, ¿dónde estás?» y «Tengo miedo». El silencio en el corredor era absoluto. Los técnicos de criminalística, acostumbrados a escenas perturbadoras, trabajaban con una solemnidad poco usual. Cada objeto era fotografiado, medido, catalogado. Cada mensaje en la pared era documentado con precisión milimétrica. «Dios mío», susurró uno de los técnicos al descubrir, en un rincón del espacio, un cuaderno escolar con el nombre Valentina Ríos, escrito en la tapa. Las páginas contenían un registro escrito con letra temblorosa. Fechas, conteos de días, descripciones de sonidos que escuchaban desde el interior de las paredes. El comisario Maldonado leyó las primeras líneas del cuaderno con un nudo en la garganta. Día 1. Estamos asustados. El señor nos dijo que mamá y papá nos estaban buscando, pero que era un juego. Mateo llora mucho. Gabriel pregunta por mami. La entrada al corredor había sido cuidadosamente disimulada. Desde el dormitorio de los padres, una sección de pared que parecía sólida en realidad podía moverse.
revelando un acceso que había sido sellado con yeso y pintado para que fuera imperceptible. Solo alguien que conociera su existencia podría haberlo encontrado. Mientras los técnicos continuaban su trabajo, afuera crecía la multitud de vecinos, periodistas y curiosos. Roberto Ríos, notificado inmediatamente del hallazgo, llegó al lugar alrededor de las 6 de la tarde. Tenía 70 años, había envejecido considerablemente desde la muerte de Carmen y caminaba encorvado, apoyándose en un bastón. Cuando el comisario Maldonado le contó sobre el corredor y los objetos encontrados, Roberto se desplomó sobre una silla que alguien había traído de la casa. «Estuvieron ahí todo el tiempo», repetía entre sollozos. «Todo el tiempo estuvieron a unos metros de nosotros». El trabajo de criminalística se extendió hasta altas horas de la madrugada. Cada centímetro del corredor fue relevado, cada objeto analizado. Se tomaron muestras de ADN de cabellos encontrados en los colchones, huellas dactilares de las paredes y los objetos, y se documentó exhaustivamente todo el contenido del cuaderno de Valentina. La última entrada del diario estaba fechada aproximadamente 3 semanas después de la desaparición. «Ya no viene más. No hay más comida. Mateo está muy mal. Gabriel ya no habla. Creo que mami no nos va a encontrar nunca». Después de eso, las páginas estaban en blanco. El hallazgo del corredor secreto no solo confirmaba que los hermanos Ríos habían estado vivos durante semanas después de su desaparición, sino que además revelaba la existencia de un secuestrador que había tenido acceso a la casa y conocía su estructura íntima. Alguien que había construido o descubierto ese espacio, que había planeado meticulosamente el secuestro y que había mantenido a los niños cautivos a solo unos metros de sus padres desesperados. Pero también planteaba la pregunta más terrible: ¿qué había pasado con Gabriel, Mateo y Valentina después de esas últimas líneas en el cuaderno? La investigación acababa de comenzar nuevamente, pero ahora con evidencia concreta y un rastro que seguir. Por primera vez en 15 años, el caso de los hermanos Ríos tenía pistas reales, y alguien, en algún lugar de Mendoza, sabía exactamente qué había ocurrido en ese corredor oscuro durante el otoño de 2005. El análisis de ADN confirmó lo que ya todos sabían. Los cabellos encontrados en los colchones pertenecían a Gabriel, Mateo y Valentina Ríos. Pero había algo más. Entre las muestras había restos de material biológico de una cuarta persona, un adulto masculino que no estaba en la base de datos policial. El comisario Maldonado estableció un operativo exhaustivo para reinterrogar a todos los vecinos que habían vivido en la zona en 2005. Muchos habían fallecido, otros se habían mudado, pero algunos permanecían en el barrio después de 15 años. La investigación se centró en identificar a cualquier persona que hubiera tenido acceso a la casa de los Ríos o conocimiento sobre su estructura. Fue Marta Herrera quien proporcionó la pista crucial. Había un hombre que trabajó en esa casa, les dijo a los investigadores durante su segunda entrevista, 3 días después del hallazgo. Antes de que naciera Gabriel, cuando Carmen estaba embarazada de Valentina, Roberto contrató a alguien para arreglar las cañerías y hacer algunas refacciones. Marta tenía una memoria prodigiosa para los detalles del barrio. Recordaba que el hombre había trabajado durante varias semanas en la casa, principalmente en tareas de plomería y albañilería. Era callado, solitario y había llamado la atención de las vecinas porque siempre llegaba muy temprano y se quedaba hasta tarde, incluso cuando Roberto no estaba. Se llamaba Ernesto Cardoso, creo. Vivía solo en una casita al final de la calle Belgrano, cerca del canal. La dirección que proporcionó Marta correspondía a una pequeña vivienda de adobe que llevaba años abandonada. Los vecinos del lugar recordaban vagamente a Cardoso, un hombre de unos 40 años en 2005, albañil y plomero, que había vivido allí durante una década antes de desaparecer del barrio sin avisar a nadie.
La investigación de antecedentes reveló datos inquietantes. Ernesto Raúl Cardozo, nacido en 1963, había sido denunciado en 2 ocasiones por acoso a menores, aunque nunca fue condenado por falta de evidencias. Trabajaba de manera independiente, principalmente en refacciones domiciliarias, y tenía la reputación de ser un trabajador competente, pero de carácter extraño. El rastro de Cardozo se perdía en octubre de 2005, apenas un mes después de la desaparición de los niños. Había abandonado su casa sin pagar los últimos alquileres, dejando todas sus pertenencias, y no había vuelto a figurar en registros oficiales en Mendoza. Fue el inspector Maldonado quien decidió ampliar la búsqueda a nivel nacional. Después de una semana de investigación, encontraron a Ernesto Cardozo en un geriátrico municipal de Resistencia, Chaco, internado desde 2018 por demencia senil avanzada. El hombre de 57 años era una sombra del albañil que había trabajado en la Casa de los Ríos 15 años antes. El deterioro neurológico había avanzado considerablemente y, según los médicos, tenía momentos de lucidez cada vez más escasos, entre períodos de confusión total. Maldonado viajó a Resistencia acompañado de un psicólogo forense y un especialista en demencia. La entrevista con Cardozo se realizó en presencia del director del geriátrico y fue grabada integralmente. El encuentro inicial fue desalentador. Cardozo no parecía reconocer a los visitantes, balbuceaba frases inconexas sobre trabajos de albañilería que había hecho décadas atrás y se mostraba agitado cuando le hacían preguntas directas. Pero cuando Maldonado mencionó el nombre Valentina Ríos, algo cambió en la expresión del anciano. La niña que leía, susurró Cardozo, con una claridad súbita que sorprendió a todos los presentes. Siempre estaba leyendo en los escalones. A partir de ese momento, como si una compuerta se hubiera abierto en su mente deteriorada, Cardozo comenzó a hablar. No fue una confesión lineal ni coherente, sino un relato fragmentado que emergía entre lapsos de confusión, pero que gradualmente fue revelando la verdad más terrible. Cuando arreglé las cañerías, encontré el espacio, murmuró con voz temblorosa. Detrás de las paredes era perfecto, nadie sabía que existía. El psicólogo forense intercambió miradas con Maldonado. Estaban presenciando la confesión de un crimen que había permanecido oculto durante 15 años. Con paciencia infinita y técnicas especializadas para personas con demencia, lograron que Cardozo reconstruyera los hechos. El relato emergía de manera caótica. Una frase coherente seguida de minutos de divagación. Un detalle crucial perdido entre recuerdos confusos de otros trabajos, otros lugares, otras épocas. Durante las refacciones de 1994, Cardozo había descubierto que la casa tenía una peculiaridad arquitectónica. Un espacio entre las paredes exteriores e interiores que había sido utilizado originalmente para instalaciones, pero que después fue abandonado cuando se remodeló la construcción. Solo él conocía su existencia, ya que había trabajado solo durante las reparaciones más complejas. Los veía jugar todos los días, continuó Cardozo en uno de sus momentos más lúcidos. Pasaba por la calle, los veía, la niña grande, los dos pequeños, siempre felices, siempre juntos. Lo que siguió fue la descripción de una obsesión que había crecido durante años. Cardozo había desarrollado una fijación enfermiza con la familia Ríos, especialmente con los niños. Después de terminar el trabajo en la casa, comenzó a vigilarlos desde la distancia, aprendiendo sus rutinas, sus horarios, sus costumbres. Sabía que el marido se iba temprano, sabía cuándo la madre colgaba la ropa, sabía cuándo hablaba por teléfono con la hermana los lunes. El 12 de septiembre de 2005, Cardozo había puesto en marcha un plan que había estado gestando durante meses. Conocía la rutina de Carmen. Cada lunes hablaba por teléfono con su hermana Elena alrededor del mediodía, y esa conversación siempre se extendía por más de media hora. Había ingresado a la propiedad por el fondo,
saltando la pared medianera en un punto donde sabía que no podía ser visto desde ninguna ventana vecina. Los niños jugaban en el patio trasero, ajenos al peligro que se acercaba. Les dije que era un juego, susurró Cardoso, mientras lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas surcadas. Les dije que sus padres querían que se escondieran. Los niños confiaron en mí. Uno por uno, había hecho que los niños ingresaran al corredor secreto por el acceso que había preparado desde el dormitorio de los padres. Valentina había dudado, pero cuando Cardoso le aseguró que Gabriel y Mateo ya estaban jugando el juego adentro, había accedido a seguirlos. Iba a ser solo por unas horas, balbuceó Cardoso, perdiendo nuevamente la coherencia. Solo quería estar con ellos un poco. Quería que fueran míos, pero las horas se convirtieron en días y los días en semanas. Cardoso les llevaba comida y agua durante las madrugadas, accediendo por el sótano de su propia casa que conectaba con el sistema de desagües del barrio. Había construido un acceso improvisado desde el canal que pasaba detrás de las casas. Los niños, inicialmente convencidos de que era un juego, gradualmente comprendieron que algo estaba mal. Valentina, la mayor, comenzó a escribir en su cuaderno escolar que había tenido en la mochila ese día. Sus anotaciones reflejaban la progresiva desesperación de los tres hermanos. La niña era inteligente, murmuró Cardoso. Demasiado inteligente. Comenzó a hacer preguntas. Los pequeños lloraban mucho. No paraba de llorar el más chiquito. Aquí el relato de Cardoso se volvió más confuso y perturbador. Entre episodios de demencia emergían fragmentos de una realidad aún más siniestra. El hombre había desarrollado una rutina de visitas a los niños. Les contaba historias para mantenerlos calmados. Les prometía que pronto volverían con sus padres. Pero después de 3 semanas, algo cambió. Gabriel, el menor, había enfermado gravemente. La humedad del corredor, la falta de ventilación adecuada, el estrés y el miedo habían debilitado su sistema inmunitario. Tenía fiebre alta y había dejado de comer. No sabía qué hacer, gimió Cardoso. El niño estaba muy mal, y la policía estaba por todas partes buscándolos. El 4 de octubre de 2005, según pudo reconstruir Maldonado, a partir de los fragmentos coherentes del relato, Gabriel había muerto en el corredor. Mateo y Valentina, testigos de la agonía de su hermano menor, habían entrado en un estado de shock total. No podía llamar a un médico. No podía explicar cómo había llegado el niño ahí, confesó Cardoso entre sollozos. Todo se había salido de control. Todo estaba mal. Lo que siguió fue la parte más horrible de la confesión. Aterrorizado por las consecuencias de sus actos, Cardoso había tomado la decisión de terminar con todo. No podía liberar a Mateo y Valentina porque lo denunciarían inmediatamente. No podía mantenerlos cautivos para siempre. Y no podía enfrentar las consecuencias legales de lo que había hecho. Fue rápido, murmuró, entrando nuevamente en un estado de confusión. No sufrieron, les prometí que iban a estar con su hermanito. Después de matar a los 2 niños supervivientes, Cardoso había sellado definitivamente el corredor desde ambos extremos, ocultando los cuerpos y toda evidencia de lo ocurrido. Durante las siguientes semanas, mientras la búsqueda se intensificaba en el barrio, él había mantenido una fachada de normalidad, incluso participando en algunas de las búsquedas organizadas por los vecinos. Pero la presión psicológica había sido insoportable. A finales de octubre, había abandonado todo y huido de Mendoza, iniciando una vida errante que lo había llevado de provincia en provincia hasta terminar en el geriátrico de Resistencia, donde su mente había comenzado a deteriorarse años antes de la confesión. ¿Dónde están los cuerpos?, le preguntó Maldonado durante uno de los últimos momentos de lucidez de Cardoso. En el lugar seguro, respondió el anciano. En el lugar donde nadie puede hacerles daño.
Con esas palabras, Cardozo volvió a sumirse en la confusión de la demencia y no volvió a proporcionar información coherente durante el resto de la entrevista. La confesión fue corroborada con evidencia forense. Las muestras de ADN encontradas en el corredor coincidían con las de Cardozo. Su descripción de la estructura de la casa y del acceso secreto era exacta. Los detalles sobre la rutina de la familia Ríos y los eventos del 12 de septiembre concordaban con las declaraciones de Carmen y Roberto de 2005. Pero la ubicación de los restos de los tres niños seguía siendo un misterio. El lugar seguro, mencionado por Cardozo, podía referirse a cualquier sitio en Mendoza o las provincias aledañas. El 15 de abril de 2020, exactamente un mes después del hallazgo del corredor, Roberto Ríos murió en su sueño. Los médicos dijeron que había sido un paro cardíaco, pero quienes lo conocían sabían que había muerto de tristeza. Había logrado vivir lo suficiente para conocer la verdad sobre sus hijos, pero no para verlos sepultados con dignidad. En su funeral, cientos de mendocinos se congregaron para despedir al hombre que había pasado 15 años buscando a sus hijos. Marta Herrera, ya de 71 años, resumió el sentimiento general. Por fin Roberto puede descansar. Por fin sabe qué pasó con sus bebés. Ernesto Cardozo murió en el geriátrico de Resistencia 3 meses después, llevándose consigo el secreto de la ubicación exacta de los restos de Gabriel, Mateo y Valentina. Su confesión había cerrado parcialmente el caso, pero dejaba una herida abierta. Las familias necesitaban encontrar los cuerpos para poder despedirse definitivamente. La búsqueda continúa hasta hoy. La policía de Mendoza mantiene activa la investigación, siguiendo cada pista sobre posibles ubicaciones mencionadas en la confesión fragmentada de Cardozo. Equipos con georradar han explorado decenas de propiedades donde el hombre pudo haber trabajado entre 2005 y su huida de la provincia. El corredor secreto de la casa en la calle Sarmiento fue sellado nuevamente, pero esta vez como un memorial. Los nuevos propietarios, Patricia y Daniel Sandoval, decidieron no continuar con la remodelación y vendieron la propiedad al municipio de Mendoza, que la convirtió en un centro de memoria dedicado a niños desaparecidos. En la pared donde una vez estuvieron grabados los nombres de los hermanos Ríos, ahora hay una placa que dice Gabriel, Mateo y Valentina Ríos, 2000-2005. Su memoria vive en cada niño que juega seguro gracias a su historia. El barrio San José nunca volvió a ser el mismo después de conocer la verdad. La historia de los hermanos Ríos se convirtió en una lección terrible sobre la importancia de la vigilancia comunitaria y la protección de los menores, pero también sobre la persistencia del amor de los padres y la fuerza de una comunidad que nunca dejó de buscar respuestas. Cada 12 de septiembre, vecinos de todo Mendoza se reúnen frente a la antigua Casa de los Ríos para encender velas y recordar a 3 niños que desaparecieron mientras jugaban en casa y cuyos padres nunca perdieron la esperanza de volver a abrazarlos. La historia termina, pero la búsqueda de Gabriel, Mateo y Valentina continúa. Porque como dijo Carmen Ríos en su última entrevista televisiva antes de morir, una madre nunca deja de buscar a sus hijos. Ni siquiera después de la muerte, 3 años después de la confesión de Cardozo, cuando el caso parecía condenado a permanecer parcialmente resuelto para siempre, llegó una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era el 8 de noviembre de 2023. Lucía Morales, una arquitecta especializada en patrimonio histórico, había sido contratada para restaurar la antigua iglesia San José del Barrio, un edificio colonial que llevaba décadas abandonado. Durante los trabajos de relevamiento, su equipo había descubierto irregularidades en los planos originales. Hay espacios que no coinciden con la estructura visible, le explicó por teléfono al comisario Maldonado, quien ahora dirigía la división de casos sin resolver. Y encontramos algo más.
algo que creo que debería ver personalmente. La iglesia San José se alzaba a apenas 8 cuadras de la antigua Casa de los Ríos. Construida en 1887, había sido el centro espiritual del barrio durante más de un siglo antes de ser cerrada por problemas estructurales en 1998. Los vecinos mayores recordaban que Ernesto Cardozo había trabajado allí en varias ocasiones durante los años 90, haciendo reparaciones menores en las instalaciones. Cuando Maldonado llegó a la iglesia, Lucía lo guió hasta el altar principal. Detrás del retablo, oculta por décadas de abandono y maleza, habían encontrado una entrada sellada que llevaba a una cripta subterránea no registrada en los planos oficiales. Según los documentos municipales, esta cripta no debería existir, explicó Lucía mientras descendían por escalones de piedra húmedos y desgastados. Pero está aquí y alguien la usó recientemente. Bueno, relativamente recientemente. La cripta era pequeña, de unos 4 metros cuadrados, con paredes de piedra y un techo abovedado típico de la arquitectura colonial. Pero lo que había en su interior heló la sangre del comisario. 3 pequeños ataúdes de madera, toscos pero cuidadosamente construidos, dispuestos uno al lado del otro. En cada ataúd había una placa de metal casera con nombres grabados a mano: Gabriel, Mateo, Valentina. Junto a los ataúdes, envuelto en plástico para protegerlo de la humedad, había un sobre manila con una carta escrita en la letra temblorosa de Cardozo. La fecha era de octubre de 2005, apenas semanas después de la desaparición. Si alguien encuentra esto, sepan que les di sepultura como se merecían. No en cualquier lugar, sino en casa de Dios. Sé que no puedo pedir perdón por lo que hice, pero quería que descansaran en paz. Los niños están en terreno sagrado, donde nadie puede hacerles daño nunca más. Que Dios me perdone, porque yo no puedo perdonarme a mí mismo. El análisis forense confirmó que los restos encontrados en los ataúdes correspondían a Gabriel, Mateo y Valentina Ríos. Cardozo, en un último gesto de humanidad después de su crimen atroz, había dado sepultura a los niños en el lugar que consideraba más sagrado del barrio. La cripta había sido su secreto final. Durante años, mientras los padres buscaban desesperadamente y la policía rastreaba cada pista, los hermanos Ríos habían descansado a pocas cuadras de su casa, en el silencio de una iglesia abandonada que solo su asesino visitaba para llevarles flores silvestres que habían encontrado secas junto a los ataúdes. El hallazgo de los restos permitió finalmente cerrar el caso de manera definitiva. Los hermanos Ríos fueron sepultados en una ceremonia multitudinaria en el cementerio municipal de Mendoza, con honores que toda la provincia consideró apropiados para 3 niños que se habían convertido en símbolo de la lucha contra la desaparición de menores. Pero el epílogo guardaba una revelación más. Entre los objetos personales encontrados en la cripta había un último cuaderno de Valentina, diferente al hallado en el corredor. Este contenía dibujos, retratos de un hombre que los niños habían visto con frecuencia antes de su desaparición. No era Cardozo. Los dibujos mostraban a un hombre más joven, con bigote, que según las anotaciones de Valentina, siempre los saludaba cuando iban a la plaza y le daba caramelos a Gabriel los domingos después de misa. La investigación de esta nueva pista reveló que Cardozo no había actuado solo. Tenía un cómplice, su sobrino Marcos Cardozo, que en 2005 tenía 28 años y trabajaba como cuidador en la plaza del barrio. Había sido él quien había ganado la confianza de los niños durante meses, preparando el terreno para el secuestro. Marcos Cardozo había huido de Argentina en 2006 y vivía desde entonces en España con identidad falsa. La Policía Internacional lo arrestó en Madrid en enero de 2024, después de 19 años prófugo. Durante su extradición a Argentina, confesó su participación en el plan, pero aseguró que nunca imaginó que su tío llegaría tan lejos.
Se suponía que iba a ser solo por unas horas, declaró a los medios españoles. Ernesto me dijo que solo quería asustarlos un poco, hacerles una travesura. Cuando me enteré de lo que realmente había pasado, era demasiado tarde para hacer algo. El juicio de Marcos Cardozo comenzó en abril de 2024 y se convirtió en uno de los casos más mediáticos de la historia judicial mendocina. Fue condenado a prisión perpetua por complicidad en secuestro y homicidio múltiple agravado. Hoy, la cripta de la iglesia San José ha sido convertida en un memorial permanente. Los ataúdes originales se conservan como testimonio de la historia y cada 12 de septiembre, aniversario de la desaparición, se celebra una misa en memoria de Gabriel, Mateo y Valentina. La iglesia fue restaurada completamente y reabierta al culto en 2024. En la entrada principal, una placa recuerda, en memoria de los niños que descansaron en silencio entre estos muros sagrados, esperando que la verdad los encontrara. Marta Herrera, ahora de 78 años, sigue viviendo en la casa de enfrente donde todo comenzó. Cada mañana, al abrir las ventanas, mira hacia donde una vez estuvo la casa de los Ríos y susurra una oración por los 3 niños que conoció desde que nacieron. Por fin están en paz, dice. Duque, por fin sabemos toda la verdad. El caso de los hermanos Ríos cambió para siempre las leyes de protección infantil en Mendoza y sirvió como base para la creación del Sistema Provincial de Búsqueda Inmediata de Menores Desaparecidos, que ha salvado cientos de vidas en los años posteriores. Pero quizás el legado más importante de Gabriel, Mateo y Valentina es que su historia sigue protegiendo a otros niños. Porque como escribió un periodista local el día del juicio de Marcos Cardozo, hay crímenes tan atroces que nos obligan a ser mejores como sociedad. Los hermanos Ríos nos enseñaron que nunca debemos dejar de buscar.